Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Deseamos muchas y muy ricas bendiciones. Deseamos que Dios les bendiga y estamos una vez más aquí en su programa radial La Senda Antigua. Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos están escuchando. Seguimos adelante con nuestro programa. Vamos a iniciar la lectura de la bendita palabra de Dios. Queremos leer la historia de Jonás. ¿Qué podríamos decir? No podemos decir la lamentable historia porque es lamentable su forma de actuar, pero también es una victoria la actuación que tuvo finalmente. Vamos a dar la lectura. Jonás, ¿qué capítulo vamos a leer? Capítulo 1, del 1 al 10. Bien, versículo 1 al 10. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Cuando contemplamos vamos a decir que la conducta, en este caso la conducta de Jonás, la verdad que nos lamentamos. Sin embargo, cuando contemplamos el Dios Todopoderoso, todo lo que Dios hace es perfectamente bien. Por ejemplo, cuando observábamos a aquel varón que no tenía fe, Tomás, por esa incredulidad, nosotros nos demos cuenta que Jesús resucitó con todo el cuerpo físico y lo tocaron y lo palparon. Algo que contemplamos aquí en Jonás, la verdad, yo nunca escogería a Jonás para enviarlo, un hombre que lo envían a hacer una labor muy importante, una labor extraordinaria. Sin embargo, este hombre sale huyendo y se va para otro lado, y dice aquí la Biblia que salió huyendo de delante de Jehová. Oiga, por favor, ¿qué es esto? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que sucede. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, y lo mandó a predicar como siempre, porque dice que el pecado de Nínive había llegado a la presencia de Dios. Ya era tiempo de que Dios hiciera juicio en Nínive. Ya Dios iba a castigar. Pero un punto muy importante que observamos: nunca Dios hace alguna cosa sin antes avisarle al hombre, sin antes darle la oportunidad de que se arrepienta. Entonces por eso envía a Jonás para explicarle, hablarles a los de Nínive que venía el juicio de Dios, y Dios, que conoce a la gente de Nínive, sabía que se iban a arrepentir. Pero contemplamos aquí que Jonás, cuando escuchó el mensaje, por favor, dice que huyó de la presencia de Jehová, compró su boleto allí y se fue. ¿A dónde se fue? ¿A Tarsis? Huyó imagínense, compra su boleto en el barco y sale, y muy tranquilo el hombre se va a lo que es el fondo del barco y se acuesta a dormir.
muy tranquilo, huyendo de la presencia de Dios. Yo quiero contemplar aquí algo que para nosotros no es muy acepto en nuestra capacidad de humanos, porque imagínense, este hombre que muy tranquilo se va a dormir, se olvida de que va huyendo de la presencia de Dios, pero el Dios Todopoderoso que hace las cosas para enseñarnos, para enseñar que sus planes no se pueden frustrar. Por eso decíamos ayer con respecto a la Escritura, no se puede quitar la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su palabra. Y contemplamos una serie de cosas cuando habla de su palabra. Dice que su palabra no volverá a él vacía sin que antes haga lo que él quiere. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero ya estaremos hablando en otra ocasión, en otro tema, sobre el poder de la palabra de Dios. Ahora bien, entonces contemplamos aquí a Jonás que va huyendo, pero Dios es el Dios que todo lo sabe y le ha puesto que esto ya lo tenía Dios preparado desde que antes que Jonás huyera. Se desata una tempestad y aquí hay un problema porque hasta los pobres tripulantes del barco iban sufriendo y con miedo porque pensaban que se iba a voltear el barco. Pero imagínense cuando dicen, ¿quién de ustedes cometió mal? Porque cada uno adoraban a diferentes dioses y cada uno buscaba a su Dios. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Se acordaron que faltaba uno y ese uno venía durmiendo en el fondo del barco. Lo van a despertar, oiga, qué tremendo. Y entonces le preguntan, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿A dónde vas? Y cuántas cosas. Híjoles, entonces, y bueno, y ya Jonás cuando ve la tempestad, sí sabe que es el poder de Dios y que es castigo de Dios. Entonces dice, soy hebreo y temo a Jehová y huyo de la presencia de él. ¡Qué cosa! Imagínense cómo se pusieron los que iban en la tripulación. Les dio mucho miedo y dijo, ¿qué haremos? Les dice, échenme al mar. Pero cuando dice échenme al mar, ellos les dio mucho más miedo. Imagínense lo que está pasando y echamos a su hijo, a su siervo o lo que sea, lo vamos a echar al mar. Y dice que ellos decían, no podemos echarte al mar. Y él dijo, échenme al mar porque si no se hunden ustedes también. Y tuvieron que echarlo. Cuando lo echaron al mar, le dice que el mar se aquietó, y cuando se aquietó, algo muy importante sucedió. Los hombres tuvieron más temor de Dios, dijeron, sí es cierto lo que dijo Jonás. Mira, lo echamos de él y se aquietó, significa que es verdad. Oiga, qué miedo le dio a este. Total que le dieron gracias a Dios, oraron a Jehová, le pidieron perdón y le ofrecieron votos cuando llegaron a tierra, etc. Pero lo importante aquí, lo que quiero hacer notar, no puede frustrarse un plan de Dios. No se puede quedar a medias, ni nadie puede interrumpir un plan de Dios. El mensaje tenía que llegar a Nínive y Dios determinó que por labios de Jonás tendría que llegar este mensaje y así tenía que llegar. Por esto digo que Dios tiene las cosas ya preparadas. Para usted que ha recibido a Jesucristo, Dios le tiene algo muy preparado, algo muy hermoso desde antes que usted naciera. Desde antes que naciéramos ya Dios tenía las cosas preparadas. Aquí para Jonás ya lo tenía preparado. Dice que entonces Dios preparó un gran pez y ese pez se tragó a Jonás. Y dice que allá los mantuvo. Ahora, imagínese usted 3 días, 3 noches sin tomar agua, sin comer Jonás, dentro del vientre del gran pez. Algunos piensan que es ballena, otros dicen que no es ballena, pero lo que la Biblia dice que es un gran pez. Y ahí, dentro del vientre de la ballena, oiga, ¿por qué no lo digirió si al menos a las 24 horas ya tenía que haber digerido a la comida del pez? Ya debió haberlo evacuado, ¿no? Sin embargo, 3 días y 3 noches estuvo ahí. Pero oiga bien, ¿por qué ocurrió esto? Esta era un tipo de que estaría Cristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así lo dice Mateo. Y aquí contemplamos que Jonás se encuentra en el vientre de la ballena. Y oiga algo importante. Aprendamos de Jonás lo que hizo. Oró a Dios, le pidió perdón y tuvo la esperanza, tuvo la fe de que él volvería a ver el templo de Jehová, dice. Entonces oró a Dios y Dios le contestó. ¿Por qué Dios no lo mandó a que lo vomitara el pez inmediatamente que se lo tragó?
Dios no lo mandó a tierra porque estaba esperando la oración y el fruto del arrepentimiento de Jonás. Esperaba la oración de Jonás. Cuando ya Jonás cumplió con esta oración, fue entonces cuando Dios lo envió al pez a la orilla y fue, dice, y vomitó a Jonás para que se fuera a predicar el mensaje de Dios. Qué tremendo es esto. 3 días y 3 noches no lo digirió el aparato digestivo del pez, no lo digirió, y sin embargo lo fue a depositar allá. Por eso sabemos que cuando Dios hace las cosas, las hace muy bien, como en el caso de Moisés, que estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Estoy seguro que Moisés no se acostaba a dormir cada noche. Moisés estuvo presente hablando con Dios 40 días y 40 noches. Y Moisés regresó tan fortalecido como si hubiera estado siendo perfectamente alimentado. Y aquí Jonás estuvo esos 3 días y 3 noches como si hubiera estado perfectamente alimentado. Dios tenía preparado para él todo esto por anticipado. Ahora bien, ¿qué hace Jonás? Comienza a predicar, ¿verdad? A ver, hermano, déle lectura. ¿Qué dice el versículo 11 en adelante? Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí nada más. Ahora, observe lo que dice el capítulo 3. A ver cómo comienza el capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y proclamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí. Observe usted el fruto de la predicación de Jonás. Observe el fruto. ¿Cuál fue el fruto? El arrepentimiento del pueblo, el arrepentimiento del rey. Algo más hicieron. Ayunaron, pregonaron ayuno, y que ni los animales comieran. No, ni siquiera los animales pudieron comer. Todos en ayuno. Y el rey se vistió también con saco y cilicio y se sentó allá en la ceniza y comenzaron a pedirle a Dios. Y oiga bien, todavía dicen, no están seguros que Dios los perdone, pero dicen, quizás se arrepienta Dios y no nos castigue, no nos mate, porque dijo que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruido. Entonces resultó el asunto en que se arrepintieron. Y cuando vio Dios que el pueblo se arrepintió de sus maldades, clamaron, ayunaron, los vio todos sufriendo, fue entonces cuando les perdonó, se arrepintió Dios del mal que les iba a hacer, del mal que les iba a hacer apenas, y no hizo ningún mal.
Ellos se arrepintieron de su maldad y Dios se arrepintió de mandarlos a matar. Y era una ciudad de más de 120,000 habitantes. Por eso dice que Jonás tendría que caminar como 3 días gritando y predicando. Y nomás imagínese usted, por favor, la excelencia que tenía Jonás de predicar. Note usted la excelencia que tenía. Solo decía: dentro de 40 días Nínive será destruido. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Esta palabra fue suficiente para que el pueblo recibiera la palabra de Dios y comenzara a acongojarse y a sufrir y a arrepentirse. Estimados hermanos y amigos, les quiero comentar algo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría cualquier persona que lo mandara Dios a predicar? Usted que me está escuchando, ¿qué haría usted si a usted lo mandara a predicar su palabra? Lo primero que iba a argumentar usted, posiblemente no conoce usted teología y pues no va a poder ir a predicar. O tal vez usted tiene su trabajo y no se lo permite. ¿Y cuántos argumentos podríamos hacer? La pregunta aquí: ¿qué pasó con Jonás? Algunos piensan que Nínive era enemigo de su ciudad y por tanto, si los va a destruir, Dios, bueno, que los destruya. ¿Qué más? Eso es lo que quería Jonás. Sin embargo, Dios no destruye a nadie ni castiga sin antes avisarles, y por eso les pone en contacto que va a venir el juicio de Dios sobre Nínive. Y es aquí entonces cuando Jonás, lo podemos decir, sin estar capacitado, sin más que lo que Dios le dijo, y eso pregonó. Y comenzó a pregonar, y oiga usted lo que resultó. El fruto de esa predicación de Jonás fue la salvación de más de 120,000 habitantes de Nínive. Ese fue el fruto de un hombre que no quería ir, un hombre que había huido de la presencia de Dios. Le pregunto a usted, y si a usted lo está quizá enviando en este momento Dios a predicar, y usted argumenta que no sabe mucho de la palabra, no tiene palabras, dijo la señora: ay, yo que voy a tener poder para hablar, y así sucesivamente. Sin embargo, le quiero decir que si usted le comienza a hablar a otra persona de Dios, es muy posible que haya una cadena de convertidos y ellos sean salvos de la ira de Dios. Pero muchas veces nosotros tenemos el sistema de Jonás. Imagínense ahora lo lamentable. A Jonás, ¿qué le pasó? Por desobediente, por no acatar las normas de Dios, por no obedecer, por no hacer lo que Dios le mandó. ¿Qué sucedió? Sencillamente se fue, huyó. Por favor, si él hubiera ido a predicar desde ese momento, hasta el pasaje a Tarsis se hubiera ahorrado el susto de que se lo tragara el pez, se hubiera ahorrado el sufrimiento de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Se había ahorrado muchas cosas si hubiera obedecido desde el principio, y finalmente tuvo que hacer, porque cuando Dios manda, nadie puede evitar la orden de Dios. Cuando sabemos que Jesucristo vino para salvar al mundo, se atravesaron muchos problemas. Intentaron matar a Jesús muchas veces. Por eso una de las veces cuando se trata con la mujer sirofenicia y todo eso, huye hacia el norte y recorre, según dicen algunos escritores, que recorrió como unos 80 kilómetros, dio la vuelta hasta por allá, pasó del otro lado del río y vino por acá por el mar, acá cerca de Jerusalén. Y saben que dio la vuelta por ese mar y llegó caminando, pero volvió a regresar porque tenía que predicar. Es el mar de Galilea. Va a pasar por el mar de Galilea y cuando cruza se encuentra otra vez con una batalla contra los enemigos. Y él sigue, pero sigue predicando hasta terminar su carrera. Estimados hermanos y amigos, aquí Dios trató con este hombre que en mi concepto es un hombre que no quiere obedecer a Dios, un hombre que huye, un hombre racista, quiere que los de Nínive se mueran, no le interesa la vida de los demás. ¿Pero por qué? ¿Por qué hizo esto? Pero Dios lo obligó y llevó a cabo todas las cosas. Le sufrió muchas cosas. ¿Y cuánto sucedió? Le pregunto a usted, ¿no estará usted sufriendo porque usted no le habla a su familia de la palabra de Dios? ¿No estará usted sufriendo porque usted no ha hecho la voluntad de Dios? Y si a usted lo está mandando Dios a predicar como Jonás, ¿qué fruto traerá usted? No lo sabemos ahora. Se dice que hubo un hombre que fue a predicar y allá lo golpearon, le quitaron la Biblia, la rompieron y la aventaron al río.
esa Biblia se fue, esos pedazos de hojas. Dice que muy abajo estaban unas mujeres lavando sus ropas. Cuando vieron esas hojas les llamaron la atención y recogieron, las sacaron del agua las hojas, las secaron y comenzaron a leer. Les gustó lo que decía, que era muy bonito. Entonces llegaron al pueblo y dijeron: ustedes no conocen, y alguien que le conoció: esta es la Biblia. ¿Y dónde se vende? En tal parte, mira, ahí se venden las Biblias. Compraron una Biblia, se la llevaron a su casa y comenzaron a leerla. Se convirtieron ellos y su familia y se fundó una iglesia ahí. Las hojas de la Biblia se esparcieron, pero hubo fruto, porque el plan de Dios nunca queda frustrado. Entonces, ¿cuántas cosas suceden así? Por unas hojas que iban en el agua del río, se convirtieron las familias, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, si Jonás no quería ir, y usted sabe lo que había detrás de esto, así que yo le aconsejo: hable usted de la palabra de Dios, muéstrele a otras personas, enséñele lo que dice la Biblia, enséñele lo que dice la palabra de Dios, muéstrele que hay una salvación para estas personas, no importa el pecado que tengan, porque en Nínive eran gentes muy malas, muy pecadores. Sin embargo, Dios les perdonó porque se arrepintieron. Hágalo ahora mismo, antes que sea demasiado tarde. Una breve palabra. Señor, te rogamos, oh Dios, por cada uno de nuestros radioyentes, que le bendigas, Padre mío, y que tu palabra sabemos que no volverá vacía, hará lo que tú quieres. Por favor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me